Bien, tuvimos una primera sesión donde hablamos de mentalidad emprendedora, ¿no es cierto? Una segunda sesión donde hablamos de modelo Canvas y hablamos de una parte del modelo Canvas que tenía que ver con propuesta de valor, segmento de cliente, canales, y la última era, se me olvidó, pero el monito canales y relación con los clientes, ¿ya? Esos 4 primeros cuadrantes fueron los que revisamos el otro día. Hoy día vamos a revisar los otros, que son 5. Aliados, actividades y recursos clave, estructura de costo y vías de ingreso. De todo esto, el más importante por lejos es la propuesta de valor, sin duda. Entonces a la propuesta de valor hay que darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y darle más vuelta para ir dejando lo más afinada, lo más precisa cada vez la propuesta de valor. Recuerden que para redactar la propuesta de valor, que es como una falla que he visto en las que han empezado a compartir por Facebook, hay que tener súper clara la necesidad que el producto satisface. Cuando el producto o el servicio no satisface ninguna necesidad, no hay negocio, porque nadie te va a comprar. Entonces, es clave identificar la necesidad y poder comunicarla. Recuerden que tenemos que poder comunicarla a una persona que va a ser un evaluador de Cercotec, que va a leer nuestro proyecto y tiene que quedarle clarísimo. Bueno, en general también es bueno que nos quede clarísimo a nosotros porque este es como un mapa de ruta de nuestro emprendimiento, este modelo Canvas. No es que lo completemos solo para postular, la verdad es que lo vamos a completar porque si se fijan aquí está todo. No hay nada del negocio que aquí quede afuera. Nada. Así que mientras mejor y más trabajado tenemos este modelo, mejor mapa de ruta vamos a tener. Mejor postulación vamos a hacer. También. Pero, tal como les comenté al principio, esto recuerden que no es una carrera de 100 metros planos, esto es una carrera de largo aliento. Así que todo lo que trabajamos para hacer esta postulación, véanlo como que es un trabajo que te sirve no solo para esto, sino que para muchas otras cosas más. Para poder llevar tu negocio, para poder hacerlo crecer, para no perderse. A veces uno se pierde en el negocio y se pone a hacer cosas, pues, le empieza a dar importancia a cosas que no son tan importantes e invierte tiempo en cosas que no importan tanto y etcétera. Entonces, por ahí ver la importancia de este cuadrito. Vamos a partir hoy día entonces por los asociados clave o aliados clave. Los aliados clave son quienes me ayudan a mí a producir mi propuesta de valor. ¿Quiénes? Por ejemplo, mis proveedores son aliados clave. Es súper simple, son aliados clave. Aunque para ellos nosotros no existamos. A lo mejor yo compro algunas cosas en el home center, por decir algo. Claro, al home center le importa un pepino si yo soy su aliado clave o no. Pero para mí, home center va a ser un aliado clave porque compro ahí. Ahora, también puedo tener otros proveedores de mejor calidad en el sentido de tener una relación un poco más cercana, ¿no es cierto? También son aliados clave. También son aliados clave, por ejemplo, otros emprendimientos que hagan cosas que podemos enganchar con las nuestras para ofrecer un mejor servicio. O un producto como combinado con otras cosas que podría ser entretenido. También son aliados clave, por ejemplo, imaginemos que en la municipalidad de donde nosotros vivimos hay un grupo de emprendimiento, de emprendedores, y cada cierto tiempo organizan ferias de emprendedores. Entonces, y yo estoy ahí y me invitan y voy a las ferias. La municipalidad sería también un aliado clave para mí. Entonces, todos quienes me ayudan a construir mi propuesta de valor son aliados clave. A ver, ejemplo. Hace unos años atrás yo me dedicaba a prestar servicios de desarrollo de páginas web. Y las páginas web, yo soy informática de profesión, así que manejo toda la parte de atrás de la página web, de los códigos y que la cuestión quede, que el hosting configurado y tacatá.
pero no soy diseñadora gráfica, así que para mí no era importante que la cosa fuera bonita, pero bueno, por supuesto, una página web tiene que verse bonita y atractiva. Entonces, para mí, un aliado clave era, por ejemplo, trabajar con un diseñador donde yo pudiera hacer toda la parte técnica para que la cosa quedara operativa y el diseñador o diseñadora hiciera toda la parte para que la página se viera bonita. Ahí tenemos un asociado clave. ¿Mm? Un ejemplo. ¿Alguna de ustedes identifica alguno de sus asociados clave más allá de los proveedores? Ya, ¿nadie identifica ninguno? ¿Están tan tímidas hoy día, chiquillas? ¿O tan mudas? ¿O... Hola. Ah, ya, Sí, hola, podría, Lorena. podría ser, por ejemplo, alguna agrupación o feria de emprendedores que tenga como establecido ciertos días de venta. Exacto, sí. ¿Sí? Tal Ya, cual, sí. Es un aliado clave porque te ayuda en las ventas. Puede ser que te ayuden en las ventas, que te ayuden en la producción. Puede ser que a lo mejor tú contratas a una pyme para que te haga los despachos a domicilio, por decirte. También es un aliado clave. Y por ahí. Hola, Hola, ¿qué tal, Daisy? bien. Puede ser como asociado en los lugares donde uno se pueda capacitar, o por ejemplo alguna escuela donde uno estudió, o los lugares donde uno pueda seguirse como educando respecto al tema del emprendimiento. Mm, ahí me quedó la duda. Porque en estricto rigor la propuesta de valor es la que manda todo. Entonces el asociado clave es el que te ayuda a que tu propuesta de valor se entregue. Ya, Claro, podría ser sí, ¿eh? Porque si tu capacitación está en directa relación con mejorar tu propuesta de valor, con enriquecer tu propuesta de valor, claro, sí, claro. podría ser. Sí, sí, Ok. sí, perfectamente, súper bien. Victoria, como asociado clave podría incluirse las redes sociales. Es que las redes sociales van más en el cuadrito de relación con los clientes. Ya, ok. ¿Cachai? Porque es mediante qué medio yo me comunico, me contacto, le muestro al cliente mi producto, mediante las redes sociales. Entonces no es tan un asociado clave. El asociado clave es el proveedor, pero también tiene que haber otros más, ¿cachai? Otros emprendedores que hacen cosas, como decían estos ferias o grupos de emprendedores que hacen ferias permanentes, la municipalidad, si es que, etcétera. Todo el que me ayude a que yo pueda entregar mi propuesta de valor. Hace un tiempo atrás, a ver, eso les iba a comentar. Yo tenía un emprendimiento junto a mi pareja y nosotros lo que hacíamos era instalación de cámaras de vigilancia y redes de datos. ¿Ya? Bueno, yo hacía más la pega de oficina, marketing y esas cosas, y él hacía la pega en terreno, digamos. Y ahí teníamos, por ejemplo, un proveedor que era un súper asociado clave porque era un proveedor que no solamente nos vendía los equipos y las cámaras y todas esas cosas, sino que este proveedor además, por ejemplo, nos daba talleres de capacitación en los productos que ellos vendían. Este proveedor además, cuando uno tenía un proyecto grande, te ponía un ingeniero al lado tuyo a trabajar para poder diseñar y armar el proyecto, para asesorarte, te daban asesoría. ¿Y qué más hacían? Y básicamente eso. Ahora, era un proveedor súper bueno porque nos daba un montón de cosas asociadas. La garantía, ni que hablar. O sea, uno llegaba con un equipo, oye, este equipo está dañado, ni te preguntaban nada y te lo cambiaban al tiro. Al tiro, sin ningún problema. Sin embargo, este aliado clave, que era nuestro proveedor, era, no era tan barato, no era el más barato del mercado, pero entregaba tantas cosas que realmente era un aliado clave poderoso. Entonces ahí les quería comentar ese ejemplo porque era un ejemplo de aliado clave súper bueno. O sea, no es el proveedor como Home Center que para ellos uno no existe, sino que es un proveedor que además entregaba un montón de cosas extra. Entonces sí era un aliado clave porque incluso
te ayudaba a armar los proyectos cuando tenías proyectos más grandes. Ya, por ahí me imagino que ya va quedando claro con los ejemplos y la explicación lo que es aliados clave. Después tenemos actividades clave y recursos clave. Disculpa, Victoria. Sí, dale. Con respecto a lo anterior, tengo, bueno, una consulta, porque, por ejemplo, los clientes podrían ser aliados claves, transformarse en aliados claves, porque en mi caso, yo le vendo a emprendedores que utilizan mis productos y los promueven, pues, porque lleva mi marca hacia distintos lugares. Sí, podría ser, sí. Sí. Claro que sí, po. O sea, sí, podría ser. Ya, bacán. Un cliente, ponte tú, que va y te recomienda con otro cliente, podría pasar a ser aliado clave también, ¿cierto? Bien, las actividades clave y los recursos clave. Todos estos claves tienen que ver con que me ayudan a entregar mi producto o servicio, me ayudan a producir mi propuesta de valor. Entonces, las actividades clave. ¿Qué actividades tengo que realizar para poder entregar mi propuesta de valor? Mi propuesta de valor, recuerden que puede ser un producto o un servicio. O sea, básicamente es solucionarle el problema a alguien mediante algo. Entonces, mis actividades clave, aquí yo tengo que como que escribir todo el proceso que yo hago. Si es para producir, el proceso que hago para producir X cosa, el proceso que hago para entregar. Eso es actividades clave. Las cosas que no pueden fallar por nada del mundo. Pero uno dice, bueno, en realidad todo, porque si me falla el delivery, ¿de qué me sirve? Si yo hago tortas, mis actividades claves son, no sé, pues batir las claras, qué sé yo, hacer la receta de la torta, armar la torta, despacharla, ¿cierto? Pero también va a ser actividad clave mostrar cosas por redes sociales, generar contenido, también es actividad clave. Entonces, actividades clave son todas las cosas que uno hace para que la propuesta de valor se pueda realizar. Y los recursos están en directa relación con las actividades clave. Los recursos claves. ¿Qué cosas son las que necesito para poder realizar esto? Si yo hago tortas, voy a necesitar una máquina batidora, por ejemplo, es un recurso clave. Voy a necesitar un horno, obviamente, para poder cocer, ¿no es cierto?, cocinar los bizcochos. Es un recurso clave. Una pieza cocina, ¿no es cierto?, es otro recurso clave. Entonces, fíjense, las actividades clave, todo el proceso que yo tengo que hacer. Ahí puedo hacer un paso a paso, puedo poner los pasos más importantes, porque tampoco vamos a poner así hojas y hojas y hojas de todos los pasos de todo lo que hay que hacer, pero las actividades más importantes, pero lo que es fundamental, lo que no puede fallar. Y los recursos claves son los recursos que apoyan estas actividades clave. ¿Ya? Puse el ejemplo de las tortas porque es súper fácil. Necesito tener un horno, una máquina que bate, necesito tener, no sé, cosas de cocina para poder hacer las tortas, por ejemplo. Ahora, de estos recursos clave, de aquí se desprende lo que uno va a pedir para comprar en el proyecto de Cercotec. Entonces, estos recursos clave uno tiene que poner los recursos con que cuenta y los recursos con que debería contar o que le faltan. Porque de aquí sale qué es lo que nosotros vamos a pedir después cuando hay que hacer el presupuesto y todo eso. Sale de aquí de los recursos clave. Entonces aquí van las máquinas que usamos, todos los implementos que usamos y todos los procesos. Y también va si hay recursos humanos incluidos. A lo mejor yo tengo contratado a alguien que hace no sé qué cosa, también es un recurso clave. No sé, una contadora que me lleva el tema de los impuestos, sí, es un recurso clave, ¿no es cierto? A lo mejor tengo a alguien que se hace cargo de las redes sociales, un community manager, también es un recurso clave.
Entonces no solo objetos, o sea, máquinas, o sea, el estándar es como máquinas, ¿no es cierto? Máquinas que hagan las cosas, pero son muchas cosas más que eso. Puede ser, a lo mejor, un recurso clave es mi casa, porque en mi casa desarrollo mi emprendimiento. Imaginemos que hago, no sé, talleres de danza. Entonces el recurso clave va a ser el lugar donde hago los talleres de danza. Si los hago por internet, entonces mi recurso clave va a ser mi enlace a internet, el computador, la cámara, esas cosas. Bien, ¿se entiende, chiquillas? Actividades y recursos clave. ¿Alguien tiene comentarios, dudas? Hola Victoria, ¿Qué tal, Priscila? Cuéntanos. hola a todos. Ay, escucho súper bajito. Ahora me escucho mejor. Ya. Me entró una duda con mi negocio, mi propuesta de negocio. Es, eh, la mía es de las flores de Bach, ¿Ya? entonces mi idea igual, como lo dije la vez pasada, era como tener este centro terapéutico y además como con cosas naturales para poder vender con flores de Bach idealmente. Además de poder tener insumos para las terapias. En este caso, primeramente flores de Bach, insumos florales, etiquetas, envases, no sé, cosas así. ¿Ya? Ahora he ido ordenando la idea, Ahí no escuché. a medida que he ido avanzando en los puntos. Entonces, mi propuesta de valor seguiría siendo la misma que tenía al principio. Tengo que ir mejorándola. Es que yo creo que siempre hay que ir mejorándola para poder llegar a una cuestión que sea así como súper perfecta. Mientras más perfecta, mejor. Pero en este caso lo ideal es irla acotando, porque a veces uno quiere hacer como 800.000 cosas. Y puede ser, no hay problema. Pero para que tu proyecto al presentarlo tenga más posibilidades, es mejor que sea más acotado. Entonces, por ejemplo, centro de terapias, ¿cierto? Alternativas, principalmente flores de Bach, y además vas a vender los líquidos, las cositas, esas, no sé cómo, eso. Bien, listo, eso. ¿Cachai? Ah, eso, igual eso me pasó en un minuto, que sentí que estaba muy desordenado. Sí, porque si le ponéis ya, y además voy a hacer mi propia marca, y además puede que venda otras cosas, y además voy a traer ropa ahí de la India, y además voy a poner incienso, y además voy... No, ya ahí ya... Puede que en la práctica lo empieces a hacer, pero hay que partir por como el tronco o lo grueso de lo que es el emprendimiento, y hacerlo, implementarlo, y cuando tú ya estés ganando plata y vais cachando cuáles son las necesidades de tus clientes, podéis empezar a ampliar un poquito la oferta. En la medida que tú vas viendo qué es lo que ellos te pidan. Ya, sí, no había pensado en eso. Ya, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Ya, ¿alguien más quiere comentar respecto de esto? ¿Actividades y recursos clave? ¿Nadie? Bien. No sé si están tímidas hoy día, chiquillas, o están deprimidas. Hola, yo tengo una pregunta. Ya, súper. Bienvenida. Es que yo no participé en la clase anterior, entonces estaba un poco perdida, pero igual tengo un previo conocimiento, un ¿Ya? poco, pero es que tengo también una confusión respecto a, claro, como mi propuesta de valor. Lo que pasa es que mi proyecto, yo soy diseñadora de vestuario, confecciono ropa, hago polerones, pero esta vez quiero hacer una propuesta de que quiero diseñar mis propias telas para hacer mi ropa, no comprar telas, por así decirlo. ¿Se podrá mezclar estas dos cosas, por ejemplo, como, claro, las máquinas de coser, si es que existen, y también como la máquina para estampar tela, o en este caso, si no se puede, como las máquinas de serigrafía, porque sale más barato, qué sé yo, como para que no sea, por si se pasa del monto o algo así?
Es que, a ver, el monto máximo que se puede solicitar son 3,5 millones de pesos, por lo menos en la convocatoria del año pasado, esperamos que este año sea lo mismo. Entonces, o sea, si tú querís comprar una máquina de más plata, más que ese valor, habría que, miren, cuando abran la postulación vamos a hacer esa pregunta. ¿Será que uno puede poner la diferencia? No sé. Claro. Yo me Ah, imagino ya. que sí, me imagino que sí. Ahora, imaginemos que no queréis comprar la máquina tan cara, sino que queréis comprar varias máquinas. Se Claro, más que supone nada que eso. tú, en tu emprendimiento, igual tú tenés que poner cosas. No podías así como... O sea, se ve bien que tú ya tengas algo, ¿cachai? Ah, Entonces, eso igual lo tengo que poner porque, por sí, ejemplo, yo igual tengo mi taller en la casa, que sí, ya tengo varias cosas para aportar a mi proyecto, pero sí, me gustaría complementarla con algo mejor. Esa claro. información igual va como recurso, ¿no? Sí, entonces como recurso clave, máquina de coser. Entonces después, cuando tú así el tema... Aquí el recurso clave estamos enfocados en el Canvas. Lo que pasa es que este Canvas después de aquí sale la información para ir llenando el formulario. Entonces después tú dices, ya no, máquina de coser no, porque ya tengo. Entonces, pero sí necesito esta otra cosa. Por ejemplo, ¿cachai? Claro. Ah, entiendo. Muchas gracias. Tengo una duda. Dale. ¿Qué pasa si mi recurso clave, o sea, no sé si puede ser que el recurso clave sea algo que yo voy a utilizar igual, como, o sea, no como una máquina que no va a desaparecer en el tiempo porque la voy a seguir utilizando, pero por ejemplo, en el caso de Michelle que habló recién, las telas, las va a ir ocupando y eso no va a ser un recurso clave o no va a ser un recurso clave, ¿no? Sí, también, pues. También es Ah, ok. recurso clave. O sea, es todo lo que con lo que uno cuenta, que puede o no puede igual Todo ocupar lo que y necesitas, todo lo que necesitas para poder producir tu propuesta de valor. ya, Lo tengas o no lo tengas. ya. Eso no es tema. Aquí hay que poner todo lo que hace falta para, todo lo que necesitas para poder producir tu propuesta de valor. Y lo que no tengas es lo que tú después pides dentro del presupuesto. Hola, disculpa. O sea, esos son los activos, ¿no es cierto? ¿Y los insumos? Vendrían, mira, este, como es el modelo Canvas, no guarda relación con la parte contable. Pero dentro de los recursos clave Ah, irían los activos, claro, pero no exclusivamente los activos. Porque fíjate, como ellos decían recién, las telas, sí, las telas se podría considerar materia prima o mercadería o algo por ahí, y también va como recurso clave. Entonces aquí no hay que ya. aplicar el concepto contable, simplemente qué es todo lo que yo necesito para poder producir mi propuesta de valor. Ojo que les di como ejemplo también la mano de obra, ¿cierto? También es un recurso clave. Ya, claro. Ok. Ok. ¿Más preguntas? ¿Alguien más tiene más dudas? Y por ejemplo, el como manejo de ciertas informaciones, como capacitaciones y esas cosas, ¿irían ahí o no? Como igual dijiste, así como todo lo que necesito para mi propuesta de valor, o eso ya es como escapar mucho de... Eh, es que sí, la capacitación puede ir. Lo habíamos visto, como entidades capacitadoras, como socios clave. Sí, sí puede ir las capacitaciones. Sí, Ah, ya. puede ir. Puede ir. Después, a la hora de llenar el formulario y poner qué es lo que uno quiere comprar, ahí ellos ponen otra, a ver, ponen, hay una serie como que de normas que hay que cumplir, de qué cosas hay que comprar activos y hay que no sé qué, y ahí es diferente, en esa parte del, pero ya de la postulación misma. Ahora el enfoque es el Canvas. Y en el Canvas es como bastante flexible. Aquí no aplican ni criterios contables ni nada de esas cosas. Ya. Entonces ahí tenemos socios, actividades y recursos clave. Estos tres, socios, actividades y recursos, son los que me permiten a mí armar, construir, realizar mi propuesta de valor. Vamos a ir a los cuadrantes de abajo. Ay, me lo salté, perdón. Avanzó y no me di cuenta.
que es estructura de costos y fuentes de ingresos. Son los dos cuadritos de abajo. La estructura de costos es todo aquello en lo que sale plata, en lo que yo gasto. ¿Ya? Tampoco aplica exactamente el criterio contable, ¿eh? Pero estructura de costo, ¿en qué ítems gasto dinero? Y lo que sí aquí conviene agrupar costo fijo y costo variable. ¿Alguna de ustedes tiene estimados sus costos fijos y costos variables? ¿Entienden la diferencia entre uno y otro o la explicamos? ¿Lo puedes explicar, por favor? Súper. Bien. Los costos fijos son aquellos costos necesarios para producir mi propuesta de valor, que son siempre el mismo independiente de cuánto yo produzca. Por ejemplo, si yo tengo un taller de confecciones de ropa en mi casa, ¿ya? Y yo la casa la arriendo, yo todos los meses tengo que pagar el arriendo, así sea que venda o que no venda, ¿ya? Eso es un costo fijo, ¿ya? La luz, el agua, el gas también los tengo que pagar igual, venda o no venda. En el caso de luz en general es como mitad fijo y mitad variable, porque por ejemplo si tengo máquinas que consumen mucha luz, claro, mientras más produzca más gasto voy a tener y ahí va a pasar a ser un costo variable. Pero generalmente es así. Por ejemplo, si yo tuviera una secretaria contratada y tengo que pagarle sueldo a la secretaria, ese es un costo fijo. ¿Por qué? Porque haya ventas o no haya ventas, hay que pagarle igual. Costo fijo. Costos variables son los que están directamente involucrados en la producción de mi propuesta de valor. Entonces, si yo confecciono ropa, costo variable va a ser las telas, porque mientras más ropa yo produzca, más voy a gastar en tela. Mientras menos ropa yo produzca, menos voy a gastar en tela. Entonces el costo variable está directamente relacionado con lo que yo produzco. Si hago tortas, por ejemplo, y estoy vendiendo tortas como loca, mi costo variable lo más probable es que suba, porque voy a tener que gastar mucho en harina, en azúcar, en huevo, en leche. Esos son costos variables. Mientras más produzco, más gasto. Mientras menos produzco, menos gasto. Es variable. Pero es fijo el arriendo, los sueldos, las cuentas en general. Por ejemplo, yo necesito internet para poder trabajar. Lo que pago mensualmente por internet es un costo fijo, porque así sea que trabaje mucho o poco, tengo que pagar lo mismo de internet. Es un costo fijo. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillas? ¿La diferencia entre fijo y variable? Perfecto. Perfecto. Entonces, este cuadrante que habla de la estructura de costos, hay que determinar cuántos son mis costos fijos y cuántos son mis costos variables. De eso se trata. Entonces, bueno, los fijos son súper fáciles de identificar y los variables tienen que ver con, son en el fondo lo que gasto en materias primas, en producir la propuesta de valor que el producto que uno produce o el servicio. Eso es estructura de costos entonces. Por otro lado, el último cuadrante, ya el 9, y con eso ya vamos terminando el Canvas y de ahí nos tiramos como ya a puro ver ejemplo. Fuentes de ingreso. ¿Cómo gano platita? ¿Por qué conceptos entra dinero a mi negocio? Entonces, fíjense que recién Priscila comentaba ya un centro de terapias. Entonces voy a hacer terapia de flores de Bach, pero además voy a vender los frasquitos estos de las flores de Bach. Entonces ya tiene dos fuentes de ingreso: las terapias y la venta de las flores de Bach. A eso se refiere con las fuentes de ingreso. ¿Por dónde entra plata al negocio? A lo mejor yo hago una pura cosa, a lo mejor hago tortas y punto y se acabó. Y va a entrar por la venta de las tortas, listo.
Pero alguien comentaba recién, bueno, no, el otro día la chica que hacía taller de bicicletas, ¿se acuerdan? Taller de reparación de bicicletas. Su fuente de ingreso va a ser la reparación de las bicicletas, probablemente va a tener otra fuente de ingreso que sea la venta de repuestos, y ella dijo que además hacía talleres como para enseñar a otras chicas a reparar bicicletas. Entonces también tiene una tercera fuente de ingreso que serían lo que le pagan por los talleres. ¿Se fijan? En ese emprendimiento tiene 3 fuentes de ingreso: la reparación de las bicicletas, la venta de los repuestos y los talleres. Eso serían las fuentes de ingreso. No es que hay que poner cuánto gano, no, sino que por qué conceptos entra la plata. Y en el otro, en la estructura de costo, tampoco es que haya que poner cuánto es mi costo, sino que tengo que poner cuáles son los costos que yo tengo, cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables. Eso. A ver, ¿alguien se le ocurre cómo dar ejemplo de su emprendimiento en esta estructura de costo y fuente de ingreso? Hola, Andrea. Hola, Andrea. Hola, Victoria. Por ejemplo, en el fijo, yo que hago cuadros, me cuesta ver el fijo. El variable ya serían los insumos, digamos. Pero el material que uno ocupa y lo demás. Pero el fijo no lo veo. El arriendo, siempre el fijo es el arriendo. Pero el arriendo, por ejemplo, yo no pago arriendo. Ya. Lo hago en mi casa, sí. Tengo un espacio como para eso. Ya, los emprendimientos generalmente uno los parte así, pues lo hace en la casa. Y uno dice, no, sí, yo no pago arriendo. Pero la verdad es que uno sí paga arriendo porque uno está ocupando un espacio de la casa, ¿no es cierto? Y la casa, aunque tú seas la dueña, tu emprendimiento debería pagarte un arriendo. Sí, es medio ridículo porque la plata queda ahí mismo. Pero cuando uno ordena las cuentas del emprendimiento hay que decir, ya, imaginemos que yo soy propietaria de la casa, así que no pago nada. Y de mi casa, una pieza la habilité como taller. Bueno, mi emprendimiento, las platas de mi emprendimiento no son lo mismo que mis platas personales. Y hay que sí o sí mantenerlas divididas. Siempre, porque si no se nos arma un despelote del demonio. Aparte las lucas del emprendimiento y aparte las lucas mías. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Te hace como un sueldo. Un sueldo. Tu emprendimiento te paga a ti todos los meses. Y de esa forma uno empieza a organizar. Ahora, el emprendimiento debe pagar arriendo. Aunque te lo pagues a ti misma, debe pagar arriendo. ¿Por qué? Es súper importante que uno haga ese ejercicio, aunque lo encuentre innecesario, pero es súper importante. ¿Por qué? Porque el día que tu emprendimiento crezca y tú digas, chuta, me quedó chico este lugar, me voy a arrendar un taller, los costos de tu emprendimiento se te van a ir a las pailas porque nunca consideraste pagar un arriendo. Entonces hay que pagar arriendo siempre, aunque me lo pague a mí misma. Siempre hay que considerarlo como dentro de los costos del emprendimiento, porque en base a esos costos fijos yo después voy a definir el precio de mi producto. Entonces no saco nada vendiendo un producto que no me da para pagar arriendo, porque el día que mi emprendimiento crezca y yo sí necesite pagar un taller, arrendar un taller, se me harían las nubes los precios y a los clientes voy a tener que duplicarle o triplicarle el valor y se me irían las pailas al negocio. Entonces, siempre hay que considerar eso. Aunque partamos por un arriendo nominal, así ya, voy a pagarme 10 lucas mensuales de arriendo, ya. Que es una tontera, ¿no es cierto? Porque es un monto ridículo, pero no importa, partamos por eso. Y ya ahí el emprendimiento está un poquito mejor, ya. Entonces ya no me voy a pagar 10 lucas de arriendo, me voy a pagar 50, que ya empieza a ser un poco más razonable, ¿cachai? Y así. Pero en algún momento yo voy a tener que decir el monto de ese arriendo, por ejemplo. En alguna parte de la postulación. No, se los digo como comentario para cómo gestionar el emprendimiento. Ya eso ni siquiera se mete en el Canvas ni nada. Pero okay. Es importante. Bueno, sí, se puede meter en el Canvas aquí en estructura de costo. No hay que decir el monto, pero hay que decir arriendo. ¿Cachai? Ok, ahí me quedó más claro. Y las fuentes de ingreso, por ejemplo, también era como, claro, genero dinero con la venta de cuadros y con talleres. Ahí ya tengo dos. Exacto.
Ahí tienes 2 fuentes de ingreso. Perfecto. Súper, súper. Bueno, el tema de los costos, la verdad es que es un temón, porque casi todo el mundo cuando parte en su emprendimiento comete errores como ese. No te pagáis arriendo, no te pagáis sueldo tampoco, y hay que pagarse un sueldo. Hay que hacerlo así. Llevar las platas revueltas, las platas de uno con la plata del emprendimiento, es otro error clásico. Hay que separar las finanzas. Por eso hay que hacerse ese como sueldo. No importa que sea una cosa como nominal, pero fíjense que si tenemos un sueldo que pagamos todos los meses, tenemos un arriendo que pagamos todos los meses, tenemos mucho más claro cómo fijar el precio de venta. Porque el precio de venta tiene que darnos para cubrir nuestros costos, todos, y además generar una utilidad. Entonces hay veces que uno vende demasiado barato porque no considera estos ítems. O a veces el emprendimiento no te está dando plata porque no estáis considerando estos ítems. Y estáis trabajando y trabajando y no te das cuenta que no estáis ganando nada al final. Entonces, si uno está trabajando y no te da para pagar arriendo, no te da para hacerte un pequeño sueldito, bueno, algo no está funcionando bien. Entonces, o le ponemos más trabajo, o le cambiamos el enfoque, o vemos cómo nos ampliamos los clientes, o etcétera. Algo hay que hacer. ¿Ok? ¿Alguien tiene más idea, claro, cuál será su estructura de costo y su fuente de ingreso? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Quién? Ah, la Josefa. sí, la Josefa. Hola, hola a todas y a Victoria también. Em, yo no he planteado nada sobre mi proyecto, pero se trata del reciclaje de papel y elaboración de etiquetas, marcalibros, como productos derivados con papel reciclado, idealmente con tinturas vegetales y eso básicamente. En lo que tiene que ver con estructuras de costos, bueno, están los costos fijos de agua, luz para maquinaria, el agua que se utiliza, digamos, dentro del proceso. Em, los costos variables no los he pensado. Y de las fuentes de ingreso sería por la venta de los productos, y ahí yo tenía una duda porque, por ejemplo, yo pienso en mi grupo familiar, mi esposo es diseñador, entonces si alguien me solicita etiquetas y quiere imprimirle el logo, por ejemplo, o tiene un emprendimiento que quiere arreglar el logo y partir o crear un logo y partir con etiquetas, si acaso yo puedo incluir eso, digamos, el diseño como fuente de ingreso, porque no soy yo precisamente la que lo va a hacer. Digamos, también está el sueldo de bueno, la estructura de costos estaría entonces el sueldo de ese diseñador, digamos. Bueno, que en este caso es mi esposo. Pero bueno, de un diseñador que hace trabajo de diseño y que es el que se le imprime a este material, a este papel que yo voy a vender. Estoy en la duda con el incluir el diseño, fíjate. Lo dejaría fuera para que quedara más simple, más sencillo el proyecto y que en el fondo sea un aliado clave nomás. Entiendo. Para que quede más simple y más sencillo. En la práctica lo vaya a hacer así, ¿cachai? Pero para que quede más simple de presentar, yo dejaría fuera el diseño. Y en el fondo tú imprimes el diseño que el cliente te entrega. Ahora, como aliado clave podría ser contar con los servicios de un diseñador para facilitarle al cliente, digamos, el proceso de diseñar su logo o diseñar su etiqueta o qué sé yo. Claro, sería como un servicio asociado, pero no mío, digamos. Sí, como un aliado clave. Ya. Sí. Así es. En la estructura de costos, si tú vas a trabajar con papel reciclado, por ejemplo, un costo variable podría ser lo que gastas en ir a buscar el papel reciclado. ¿Cachai? Benzina, petróleo, flete, digamos. Hola, eso mismo quería preguntar, ¿qué pasa como, claro, con esto del reciclaje textil?
en algunos casos, o como, por ejemplo, yo en mi emprendimiento de cerámicas quiero implementar también como ocupar tierras que en realidad uno encuentra en el cerro, en las quebradas, y eso igual no sé como dónde iría, como en la estructura de costos, o si no se nombra simplemente como el reciclaje y estas cosas, o qué pasa ahí. Es que ahí tú tenés, es un, es un recurso clave, ¿cierto? El recurso, cualquier recurso reciclado en general en sí mismo no tiene costo, no tenéis que pagar por ello, casi siempre, no siempre. A veces sí hay que pagar, pero ya, imaginemos que es tierra, que tú la sales a recoger. Pero entonces, claro, la tierra en sí no va a tener valor, sin embargo, sí tiene valor el proceso de ir a buscarla. Entonces, sí tenéis que pagar, no sé, el traslado. Ir a un lugar, o sea, pagar, no sé, si vais en tu auto, ya, tengo que pagar la benzina, tengo que pagar un algo, si es tu auto personal, tengo que pagar como un arriendo, entre comillas, un algo de gasto del auto. eh, si alguien te va a ir a ayudar, a lo mejor tenéis que pagarle su hora de trabajo, ¿cachai? Entonces la tierra en sí no vale, pero el proceso de ir a buscarla sí vale, po. Claro. Tenía otra duda. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo más de un producto que vendo, porque yo ya igual he iniciado como un poco esto de emprender. Pero, por ejemplo, me encontré como al momento de ver los videos y querer hacer la postulación y ordenarme un poco, que tal vez iba a ser mucho dentro de una postulación. Entonces, como para no escapar tanto, quería separarlos, y no sé si se puede postular como con más de un proyecto en esta ocasión. No, No se no, puede. es uno. Ya, ok. Sí. Te recomiendo que elijas el que como que requiera comprar más infraestructura y eso. Sí, de hecho por eso escogí la cerámica Sí, más que lo demás. sí. Y es mejor presentarlo más simple Sí, que con tanta cosa, porque con tanta cosa es muy fácil equivocarse claro. en el canvas, ¿cachai? Y presentar algo que sea confuso, porque recuerden que esto lo va a evaluar alguien, lo va a leer y entonces a ese alguien que lo va a leer tiene que quedar súper claro de qué se trata, que es súper claro que tú tienes clara la película. Entonces si tú presentas algo poco claro, medio enredado, con muchas patas, va a decir, no, esta cuestión está enredada, se va a quedar con los que vea mejores. Entonces por eso es mejor hacerlo más simple, más sencillo, más preciso, ¿sí? Porque así es más fácil que te quede bien. Bueno, gracias. Súper. Ya, hasta ahí estamos con los otros cuadrantes que íbamos a ver hoy día del Canvas. Esto igual da para mucho. Así que por eso la idea del grupo de Facebook, para ir haciendo ahí como tareas cada uno de los cuadrantes y poder irnos dando opiniones, ir mejorándolo. Varias ya partieron poniendo están partiendo tímidas, ¿eh? Así como que de a poquito, pero bueno, me imagino que faltan los tiempos siempre. La propuesta de valor, enfóquense, chiquillas, en el problema que solucionan. Eso es clave, es clave. No hay que describir el producto, o sea, también puedes llegar a describirlo, pero lo más importante es describir la necesidad que tú satisfaces. Les puse ahí como un esqueleto, es como casi siempre les gusta usar la palabra ayudo a las personas que van a ser tu segmento de cliente, mujeres, no sé qué, de tal edad, no sé qué, a resolver tal problema mediante mi producto. Y ahí explicas cuál es tu producto. Pero siempre, siempre, siempre hay que explicar cuál es el problema, la necesidad, el dolor o lo que quiere satisfacer la persona que te compra. Así que eso como comentario para las propuestas de valor, que en general casi nadie le ha puesto el tema de la necesidad, hay que ponerlo, más que describir el producto. Ok, ¿cómo puedo buscarlo en Facebook? ¿En el grupo privado te metiste, Priscila? Creo que sí. No, ¿No? Ah, no, ya. no, no.
las que quieran participar ahí me escriben después. Ay, espérense que abrí la otra página. Me escriben por WhatsApp y les voy a mandar 2 links. Uno de un formulario de registro donde le pido datos muy simples, que es básicamente correo, nombre, el nombre del emprendimiento y el WhatsApp, para poder asociarlas con quién está en el grupo de WhatsApp y quién está en el grupo de Facebook. Y después les doy el acceso al grupo de Facebook. La idea del grupo privado de Facebook es que sea un grupo más chiquitito de las personas que efectivamente están trabajando en su Canvas, así que sí puedan participar, darle feedback a las compañeras y todo. En el grupo de WhatsApp hay como que entró así millones de personas y hay mucha gente, pero hay mucha gente que está ahí como puro de sapo nomás, porque no comentan ni nada mucho. Aparte del spam que nos llegó hoy día y todo eso. Entonces, bueno, el grupo de WhatsApp no es un buen espacio para ir trabajando textos y entregando comentarios y no, o sea, el grupo de WhatsApp súper bueno para dar noticias, para cosas así como inmediatas. Oye, esto, tengo una duda aquí, ya, esto. En el Facebook podemos ir ya trabajando más cada uno de los cuadrantes del modelo Canvas de cada una de ustedes. Así que me piden el link después por WhatsApp, yo se los mando y ese es el espacio como para ir trabajando. Eso, no sé si alguien tiene más comentarios, me parece que... ¿Sí? Andrea, yo hice la tarea 1 y 2 y la 1, la propuesta de valor. No me comentaste, quería saber si ahí cumplí con esto de la necesidad. Ah, ya, es que la vi tarde, parece. Un poco... Ah, ok. Sí. Ya. Mañana te escribo un comentario. Yo creo que me parece que estaba débil también el tema de la propuesta de valor, no estoy segura. La reviso y te la comento mañana. Ya, bueno, lo vemos ahí por el Facebook. Sí, por ahí. Okay. Y chiquillas, las demás igual. Comenten en el Facebook, porque fíjense que a veces es como cuando uno tiene problemas. A veces uno se mira a sí misma y le cuesta entender qué es lo que le está pasando, pero mira al del lado, pucha, le queda clarito. Uy, pues es que tú lo que tenés que hacer es esto y este otro. ¿Cierto? No sé si les ha pasado. Uno ve a otra persona y ve, uy, esta persona tiene este problema, lo podría resolver así, ese y esa. Y uno mira sus problemas y como que se hace un enredo y no cacha. Entonces a veces pasa lo mismo. Cuesta que a uno encontrar su Canvas porque se enreda, porque está ahí llena de cosas, y a lo mejor mira el Canvas de otra persona y le parece súper fácil de hacer. Entonces yo creo que es súper buen ejercicio también que lo vayamos completando de forma colaborativa. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta, consulta? Bien, si no hay más dudas, vamos a ir cerrando por hoy día. Mañana entonces, las que no estén en el grupo de Facebook me avisan y les mando los links para registrarse y agregarse. Y ¿qué sería? Y eso sería. Entonces vamos a trabajar de aquí lo que queda del modelo Canvas. Igual lo podemos seguir trabajando si todavía hay tiempo. La clase del jueves vamos a ver el elevator pitch, y en esa clase les voy a dar como los puntos de cómo debe ser y tacatá. Y la subsiguiente, o sea, la del otro martes, tienen que haberme mandado tareas, porque ese otro martes vamos a revisar los pitch, no, aquí no se llama elevator pitch, los pitch de las que hayan mandado las tareas. ¿Ok? Así que motívense. Recuerden que no es fácil llegar a un Canvas así como redondito, bien hecho. Por eso que estamos partiendo con tiempo y hay que darle vueltas y hay que volver a redactarlo y cambiarle una cosita por aquí y otra cosita hasta que quede una cuestión bien hecha. Esto, uno ve que es poco texto, que son cosas chiquititas, pero que quede bien hecho, bien armado, bien consistente y contundente y todo, no es tan fácil. Así que por eso hay que empezar a trabajar con tiempo, para que cuando abran la postulación ya tengamos una cuestión súper bien armada. Ya, chiquillas, estamos hasta aquí entonces por hoy día. Les agradezco su participación y nos estamos viendo, nos seguimos escribiendo y eso, que estén súper bien. Chau. Gracias. 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 Chao, gracias.